El cuerpo del príncipe heredero apareció en el suelo de su pabellón de casa, junto al de una joven con la que compartía un amor prohibido. Ambos tenían un disparo en la cabeza. Nadie en el Imperio Austrohúngaro estaba preparado para lo que vendría después. Era enero de 1889, y el misterio de Mayerling acababa de nacer. Durante más de un siglo, historiadores, periodistas y conspiradores han intentado descifrar lo que ocurrió aquella noche. ¿Fue un suicidio pactado entre amantes? ¿Un asesinato político? ¿O la venganza de un imperio que no toleraba la desobediencia? Pero esta historia no comienza con la muerte, sino con una cuna. Porque antes de convertirse en un símbolo de tragedia, Rodolfo de Habsburgo fue un niño que nunca conoció el amor verdadero. Su destino estaba escrito antes incluso de abrir los ojos al mundo. Viena, 1858. La emperatriz Isabel, conocida por todos como Sisi, daba a luz a su primer y único hijo varón. El emperador Francisco José lo alzó entre aplausos, rodeado de oficiales, diplomáticos y cortesanos. Era el heredero del trono más poderoso de Europa Central. Pero mientras el imperio celebraba, su madre se desangraba en soledad. Aquel contraste marcaría el tono de toda su vida. El pequeño Rodolfo no fue criado por su madre, sino por la archiduquesa Sofía, una mujer severa que creía que los sentimientos debilitaban el carácter. Desde su primer día, el príncipe fue tratado no como un hijo, sino como un futuro emperador. En el palacio, las sonrisas eran un lujo y el afecto, una distracción. Y así, el niño creció rodeado de mármol, uniformes y silencio. Pero incluso entre los muros del Hofburg, el destino ya comenzaba a preparar su golpe. Porque en el corazón del heredero, ya germinaba el mismo dolor que un día lo llevaría a Mayerling, al encuentro final con la tragedia. Dicen que en los palacios no se oyen los llantos de los niños, porque los ecos se pierden entre los muros de mármol. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con el pequeño Rodolfo. Desde su nacimiento, la distancia entre madre e hijo fue abismal. Sisi, debilitada tras el parto y vigilada por su suegra, apenas pudo tocarlo. Quiso amamantarlo, pero la archiduquesa Sofía se lo prohibió, no es tarea de una emperatriz, sentenció. Desde entonces, Isabel de Baviera quedó relegada a un papel decorativo dentro de su propio hogar. El pequeño heredero fue criado bajo un régimen férreo. Su abuela decidió que debía comer, cuándo dormir y hasta cómo debía respirar. El niño que debía heredar un imperio, crecía sin caricias, sin risas, sin ternura. A los ojos de Sofía, el amor era una debilidad. Y un emperador no podía permitirse ser débil. Durante sus primeros años, Rodolfo halló refugio en su hermana Gisela, la única que compartía su soledad. Juntos inventaban mundos, escapaban entre los corredores del palacio, soñaban con ser niños normales. Pero aquel pequeño respiro duró poco. A los 6 años, todo cambió. El emperador Francisco José, obsesionado con la disciplina militar, decidió que había llegado el momento de forjar el carácter de su hijo. Debe aprender a obedecer antes de gobernar, dijo con orgullo. Así llegó al palacio el conde Leopold Gondrecourt, un hombre duro, sin compasión ni empatía, designado como su tutor militar. Para Rodolfo, aquel día marcó el comienzo de su infierno personal. El conde creía que el miedo era la herramienta más poderosa para moldear el alma. Y convirtió la infancia del príncipe en una prisión. Lo obligaba a marchar durante horas, con un fusil más pesado que sus propios brazos. Si cometía un error, lo castigaba con baños de agua helada. A veces lo encerraba solo en una habitación oscura, diciéndole que allí había un jabalí suelto. Otras noches, lo despertaba disparando su pistola al aire. Nadie escuchaba los sollozos del niño. Nadie. Con el tiempo, el miedo se volvió silencio. Rodolfo dejó de llorar, dejó de hablar. Comenzó a temblar ante los ruidos fuertes y a despertar con fiebre. Su cuerpo frágil reflejaba lo que su alma callaba. Su madre, Sisi, estaba ausente. Huyendo de Viena, del protocolo y del control de su suegra, recorría Europa intentando escapar de su propia tristeza. Y mientras ella huía, su hijo se marchitaba en soledad. Hasta que un hombre decidió romper el silencio. Joseph Latour, funcionario de la corte, no soportó más la crueldad del tutor. Envió un informe a la emperatriz. Por primera vez en su vida, Sisi se enfrentó a su marido. Amenazó con abandonar la corte si no liberaba al niño de aquel tormento. El emperador cedió. El conde fue destituido y Sisi recuperó la custodia de su hijo. Pero era tarde. El daño ya estaba hecho. Rodolfo, apenas un adolescente, ya conocía el miedo, la soledad y la desconfianza.
La infancia que le habían robado lo acompañaría siempre, escondida detrás de su sonrisa frágil y de sus modales impecables. En su interior, un niño herido empezaba a crecer dentro del futuro emperador. Y ese niño nunca sanaría. Porque hay dolores que el tiempo no cura, solo los disfraza con una corona. El niño que había crecido entre el miedo y la rigidez se convirtió en un joven brillante, curioso, de mente inquieta y espíritu rebelde. A los ojos del pueblo, era el heredero perfecto. Pero dentro de los muros del palacio, Rodolfo era una amenaza. Mientras su padre, el emperador Francisco José, se aferraba al orden y al conservadurismo, Rodolfo soñaba con un imperio diferente. Quería reformas, libertad de prensa, y un sistema político más justo. No se puede gobernar con miedo, escribió una vez en su diario. Pero eso era precisamente lo que sostenía al imperio austrohúngaro, el miedo. Desde joven, se interesó por la ciencia, la historia y la política. Admiraba a Charles Darwin y a los pensadores liberales de Europa. Llegó incluso a intentar conocer a Darwin durante un viaje a Inglaterra. Pero su padre consideraba aquellas ideas peligrosas, impropias de un heredero. Un emperador no necesita pensar, decía, necesita mandar. Rodolfo quería observar aves y escribir ensayos, su padre quería que empuñara una espada y callara. Dos mundos condenados a enfrentarse. El joven heredero comenzó a publicar artículos políticos bajo seudónimo, criticando sutilmente las políticas de su propio padre. Para la corte, era un escándalo. Para el pueblo, una esperanza. Y para él, una forma desesperada de respirar en un ambiente que lo asfixiaba. Pero mientras su mente se expandía, su corazón se apagaba. Su matrimonio con la princesa Estefanía de Bélgica fue un pacto sin amor. Una unión de conveniencia, como tantas en la historia. A los ojos del mundo, eran la pareja imperial perfecta, en la intimidad, dos desconocidos condenados a fingir. Rodolfo buscaba afecto en otros brazos, intentando llenar un vacío que ni el poder ni la nobleza podían colmar. Se refugió en los excesos, el alcohol y las noches interminables de Viena. Sus amigos lo describían como un hombre encantador, pero con una tristeza que nunca se iba. Tenía la mirada de quien ya ha visto su propio final, diría uno de ellos años después. Su esposa terminó enfermando de una enfermedad venérea que él mismo le había contagiado. Quedó estéril, y con ello desapareció la última posibilidad de asegurar la sucesión imperial. El emperador, furioso, reprendió a su hijo delante de toda la corte. Rodolfo se hundió aún más. Había fallado como esposo, como heredero, y sobre todo, como hombre. Aquel fue el punto de quiebre. A partir de ese momento, comenzó a hablar abiertamente de su deseo de morir. Pero nadie lo escuchó. Ni su padre, ocupado en preservar el trono, ni su madre, encerrada en su melancolía. Y es aquí donde el destino empezó a entrelazarse con la tragedia, porque muy pronto, Rodolfo conocería a una joven que cambiaría su vida para siempre. Su nombre era Mary Becerra. Y con ella, llegaría el amor, la obsesión, y el final. Pero antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. ¿Crees que un destino puede cambiarse? ¿O estamos todos condenados a repetir el pasado que nos imponen? Si esta historia te está atrapando, apóyala con un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. Así seguirás descubriendo los secretos ocultos detrás de las grandes tragedias de la historia. Ahora sí, acompáñame al siguiente acto, donde el amor y la muerte se dan la mano en el lugar más oscuro del imperio, Mayerling. A veces el amor no salva, a veces solo acelera la caída. Rodolfo la conoció en un baile cortesano, entre la música y las risas de una sociedad que fingía ser feliz. Ella tenía apenas 17 años. Se llamaba Mary Becerra, era hermosa, educada y soñadora. Pero sobre todo, era libre. Y eso bastó para que el príncipe heredero, atrapado en la jaula dorada del imperio, se enamorara de inmediato. Mary no era como las demás damas de la corte. No lo veía como a un futuro emperador, sino como a un hombre triste. Le escribía cartas llenas de ternura, lo escuchaba sin juzgarlo y lo amaba sin miedo. En ella, Rodolfo encontró lo que nunca había tenido, comprensión. El amor se convirtió en refugio, pero también en condena. El escándalo estalló pronto. El emperador supo del romance y montó en cólera. Ordenó a su hijo terminar aquella relación inmediatamente. «Eres un Habsburgo, no un poeta enamorado», le gritó. Pero Rodolfo ya no quería ser un Habsburgo. Quería ser simplemente un hombre libre. Desesperado, pidió el divorcio a su esposa Estefanía. Soñaba con casarse con Mary, empezar una nueva vida lejos de Viena.
Pero su petición llegó hasta el Papa, y fue rechazada. El heredero del imperio austrohúngaro debía permanecer atado a un matrimonio sin amor, prisionero de su propio apellido. Rodolfo cayó en un abismo emocional. No tengo salida, escribió. Todo está cerrado para mí, la vida, el amor, el trono. En medio de ese vacío, comenzó a hablar de la muerte como si fuera una promesa de descanso. Mary, tan joven e ingenua, lo seguía en silencio, convencida de que su amor debía ser eterno, incluso más allá de la vida. El 26 de enero de 1889, Rodolfo discutió violentamente con su padre. Fue su última conversación. Días después, se retiró a su pabellón de casa en Mayerling, un pequeño pueblo rodeado de bosques. Nadie sabía que Mary lo acompañaba. Esa noche, los sirvientes oyeron risas, luego silencio. A la mañana siguiente, golpearon la puerta. Nadie respondió. Cuando finalmente entraron, la escena los paralizó. Rodolfo estaba sentado junto a la cama, sin vida, con un disparo en la cabeza. A su lado, el cuerpo de Mary Becerra. En la mesa, un crucifijo y una nota de despedida. El imperio se sumió en el caos. El heredero había muerto, y con él, la continuidad de una dinastía que llevaba siglos gobernando Europa. Pero lo que más perturbó a todos fue el misterio. ¿Qué había ocurrido realmente esa noche? La versión oficial habló de un suicidio pactado. Dos amantes que prefirieron morir antes que separarse. Pero las pruebas nunca coincidieron. Algunos testigos aseguraron que el cuerpo de Rodolfo tenía múltiples heridas, incluso una mano mutilada. Otros afirmaron haber visto a extraños entrando en el pabellón la noche anterior. Y muchos sospecharon que los servicios secretos imperiales intervinieron para silenciarlo, porque el príncipe había comenzado a conspirar contra su propio padre. Suicidio, asesinato, o conspiración de Estado. Nadie lo sabe. Lo único cierto es que la historia oficial se escribió a puerta cerrada. El cuerpo de Mary fue retirado en secreto y enterrado sin ceremonia. El de Rodolfo, en cambio, fue honrado con todos los ritos imperiales, bajo la excusa de que había perdido la razón. Pero, ¿y si no fue locura, sino desesperación? ¿Y si aquel disparo fue su último acto de libertad? Mayerling se convirtió en una herida abierta para Europa. El principio del fin de una familia, de un imperio, y de una era entera. Y mientras la historia intentaba borrar los rastros de esa tragedia, las sombras siguieron hablando. Porque las cartas de Mary Becerra, descubiertas años después, revelaban algo estremecedor. Querido Rodolfo, te sigo al más allá. Te amo. Quiero morir contigo. A veces, los amores más grandes no dejan monumentos. Solo tumbas. Después de Mayerling, el silencio cayó sobre Europa como una losa de mármol. Nadie se atrevía a pronunciar el nombre de Rodolfo en voz alta. La corte imperial ordenó quemar documentos, ocultar cartas y borrar su recuerdo de los registros oficiales. El emperador Francisco José, devastado pero implacable, proclamó que su hijo había muerto víctima de una crisis mental. Era más fácil culpar a la locura que aceptar la verdad. El heredero del trono más poderoso de Europa había sido destruido por el peso de su propia familia. Sisi, la emperatriz, jamás volvió a ser la misma. Llevaba un colgante con el retrato de Rodolfo junto a su corazón. En sus diarios escribió: mi hijo no murió por locura, murió de tristeza. Murió porque nadie lo escuchó. Años después, ella también moriría asesinada en Ginebra, acuchillada por un anarquista, como si la tragedia hubiera decidido cerrar el círculo. El imperio austrohúngaro, ya herido, nunca se recuperó. Tras Mayerling, comenzó su lenta caída. 3 décadas más tarde, la Primera Guerra Mundial pondría fin a la dinastía de los Habsburgo. Muchos historiadores creen que todo empezó aquella noche de enero de 1889, con el disparo que se llevó al príncipe, y con él, el alma del imperio. Hoy, más de un siglo después, Mayerling sigue siendo un nombre que resuena en el eco de la historia. En ese pequeño pabellón, ahora convertido en convento, las monjas rezan cada día por las almas de Rodolfo y Mary. Afuera, los visitantes caminan entre los árboles sin saber si están pisando el lugar donde nació una de las tragedias más grandes de Europa. Quizás lo más doloroso de esta historia no es su final, sino su principio, un niño que solo buscaba amor, en un mundo que le enseñó a temerlo. Rodolfo fue un príncipe sin reino, un idealista sin patria, un hombre que quiso cambiar su destino y fue castigado por intentarlo. Su historia no es solo la de un suicidio o un escándalo, es la de todos aquellos que se atreven a desafiar el peso del poder, el deber y el silencio. ¿Y tú?
¿Qué crees que ocurrió en Mayerling? ¿Fue amor o conspiración? ¿Locura o sacrificio? Déjame tu teoría en los comentarios. Me encantaría leer lo que piensas. Si esta historia te conmovió tanto como a mí al contarla, te invito a dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video. Así seguiremos descubriendo juntos las verdades ocultas detrás de las grandes tragedias de la historia. Porque a veces, la historia no muere, solo cambia de voz. Y hoy, esa voz fue la de Rodolfo de Habsburgo.